Quisiera comenzar la conferencia pensando y llevándoles a la reflexión de un tema que parecería que es evidente, pero a veces por ser evidente no lo consideramos. Sin agua no hay alimentos. Sin alimentos no hay salud. Sin salud no hay crecimiento, no hay trabajo, no hay productividad. No hay competitividad, no hay inclusión, no hay nada. Sin ese crecimiento no hay sostenibilidad. Y sin considerar el contexto de la cultura, la historia, la tradición, el clima, lo invisible, lo que no vemos, ningún desarrollo es sostenible ni inclusivo. Volver a la génesis de nuestras raíces, naturalizar al hombre, al Homo sapiens, nos lleva a pensar en que el modelo de desarrollo tiene que repensarse, más con una coyuntura de ciudades intermedias que ya hemos visto. Y justamente vamos a tratar de compartir con ustedes los cómo para la reflexión, de algunos cómo que sobre la base de las preguntas dinamizadoras que hizo el día de ayer en la contextualización Carlos Hugo Molina, nos permita seguir abonando en este proceso de reflexión. Esta presentación la hemos hecho en conjunto con el doctor Diego Montenegro Ernst, representante del IC en México, y mi persona. Así que la visión que hemos tratado de conjugar conlleva esa dinámica de países tan complementarios como diversos como son México y Bolivia. 4 puntos de arranque que nos parecen fundamentales. Primero, la agricultura definitivamente es un motor para la dinamización de la economía y del desarrollo de nuestros países, en toda América Latina y el Caribe. Es evidente que de nuestro continente surge la mayor cantidad de potencial de biodiversidad para usos productivos, alimentarios y no alimentarios. Sin embargo, existe una gran brecha entre cada una de las realidades de los países y qué decir de las ciudades que están dentro de cada uno de esos países. Segundo punto que vamos a tratar. La situación del COVID-19 nos llevó a enfrentarnos a un conjunto, diría yo, de diferentes situaciones complejas en cuanto al abastecimiento de alimentos. No solamente en términos de salubridad pública, sino en términos de economía, en términos de interacción social, que nos ha llevado a repensar la necesidad de modelos sostenibles, equitativos e inclusivos. Para nadie es un misterio pensar de que en nuestras ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, hubo un problema de abastecimiento de alimentos, justamente por los bloqueos que existían en cuanto al ingreso de los proveedores de esos alimentos. Y eso decantó en muchos otros aspectos que ya los vamos a analizar. Sumado a esto, creemos que es importante reflexionar la crisis ruso-ucraniana, que actualmente genera problemas estructurales en el sector de la producción. Fertilizantes, por ejemplo, hay una escasez de fertilizantes por temas relacionados con costos de hidrocarburos, principalmente urea. Lo mismo en términos de transporte. En ese marco, quisiéramos conversar acerca del enfoque de desarrollo territorial para las ciudades intermedias. ¿Cómo enfoque? Y ese enfoque visto desde 2 perspectivas, como la amortiguación y ordenador de los flujos migratorios. Ayer me encantó la pregunta, ¿realmente la migración es mala? No tendría por qué serla, ¿no? Si es que es ordenada. Todo depende de cómo lo afrontemos y eso lo vamos a tratar. Y un cuarto punto y final, cómo la bioeconomía es la economía de la vida, nos ayuda a dinamizar los sistemas agroalimentarios en las ciudades intermedias. Entonces vamos a ir en esos 4 puntos profundizando con ideas que esperamos sean lo más claras y concretas para que ustedes puedan socializarlas, reflexionarlas y sobre todo proponer alternativas también que sean complementarias a este gran reto que tenemos como humanidad hacia adelante. Bien, para nadie es un secreto, la agricultura es un motor, y un motor que verdaderamente, más allá de las estadísticas que podemos presentar aquí, ¿no? Más allá de estas estadísticas relacionadas con la participación de las exportaciones de los productos agroalimentarios, más allá del impacto con el Producto Interno Bruto que tiene la agricultura, más allá de la diversidad de productos que tenemos en el continente y de la participación y generación de empleo, creemos que el impacto de la agricultura en América Latina y el Caribe es fundamental para generar
Primero, seguridad alimentaria. Segundo, estabilidad política, porque un pueblo sin alimentos es un pueblo que verdaderamente no va a aguantar ningún tipo de situación. Tercero, para generar dinamización de la economía. Y cuarto, fundamental, como una solución a problemas estructurales del cambio climático, haciendo buenas prácticas, haciendo a la aplicación de la tecnología y la innovación que va mucho más allá de los efectos de los indicadores principales que vemos en este momento. Cuando vemos la agricultura desde una óptica de los efectos de la vulnerabilidad que esta presenta ante diversas situaciones, es evidente que hemos podido apreciar justamente el efecto de la pandemia, una crisis de diferenciación en los diferentes niveles de vulnerabilidad que tienen los países en el hemisferio. Sin lugar a dudas, países como Haití, como Venezuela, como Bolivia, son países vulnerables debido a principales problemas relacionados con la dependencia de sus productos agroalimentarios, no solamente debido a la importación, sino en algunos casos al contrabando, ¿no? Problemas que afectan la subnutrición, la malnutrición, sobre todo en algunos de los países de estas características, pero en otros, como países como más desarrollados, con mayor PIB per cápita, la malnutrición, la obesidad, que es otro problema de salud pública. Y a su vez también algunos factores críticos que han contribuido en esa vulnerabilidad, pero quisiéramos detenernos en 4 que nos parecen fundamentales. ¿Y por qué fundamentales? Porque esa replicabilidad de lo hemisférico, de lo nacional y de lo local, aterrizado en ciudades y municipios, tiene a nuestro criterio 4 factores que son absolutamente críticos para el desarrollo y la reestructuración de ciudades intermedias. Estos 4 son, el primero, el PIB per cápita. Definitivamente es un factor que está directamente relacionado al modelo económico que cada una de las ciudades intermedias pueda desarrollar. El segundo factor que es crítico es la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Si no generamos esa inversión, pues las capacidades que tenemos para producir más y mejor se ven limitadas. Un tercer factor crítico es la conectividad en su amplio aspecto. No solamente estoy hablando de conectividad vial, como lo vimos ayer con Mono Hábitat, sino actualmente la conectividad para el intercambio de conocimiento, de bits de conocimiento, de bytes de conocimiento, de kbytes de conocimiento, de megabytes de conocimiento, donde puede ser esto utilizado y aprovechado de manera sostenible. Y finalmente, la dependencia energética. A la final, todo lo que hacemos genera un gasto o un consumo de energía. Y en las ciudades intermedias el tema energético es fundamental, porque tiene incidencia directa sobre los costos de producción, sobre los mecanismos de articulación, etcétera, etcétera. Entonces, viendo desde esa óptica, desde lo global hacia lo local, esos 4 factores nos parecen críticos desde la perspectiva integral de las soluciones de reestructuración para las ciudades intermedias. Como ya decíamos, el COVID-19 tiene aspectos también que son relevantes porque ha venido a destapar algo que pensábamos que existía, pero lo volvió evidente, ¿no? Igual, un conjunto de indicadores, a mi criterio críticos, cuando vemos que 231 millones de personas después del COVID-19 quedaron en pobreza, en algunos en pobreza extrema, ¿no? Cuando vemos que hay 44 millones de personas en el hemisferio, ¿no?, que están desempleadas, vemos el verdadero impacto y la magnitud, ¿no?, de lo que significa la agricultura, el sector agropecuario en la vida de las ciudades. Pero igual, mucho más allá de eso, las grandes ciudades, las grandes orbes, cuando uno pregunta a la gente joven de dónde viene la leche, te van a decir que del supermercado. Desconocen el origen de sus alimentos. Y alguien que desconoce el origen de sus alimentos está condenado justamente al consumo de cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿cómo vamos a tener salud, nutrición, calidad de vida, vivir bien, cuando no sabemos qué estamos haciendo 3 veces al día mínimo, que es la ingesta de alimentos? Si pensamos en el impacto que tiene, además de eso, en términos sociales, en cuanto a las limitaciones de transporte, de logística, vemos que habría que repensar estos grandes urbes, ¿no?, y donde las ciudades intermedias juegan un rol fundamental. De lo que hemos visto, las ciudades intermedias fueron amortiguadores también de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque en las ciudades intermedias hay una agricultura urbana y periurbana que tiene una cercanía mayor con el consumidor.
Las grandes urbes como Nueva York, imagínense ustedes, no tienen un contacto directo con la naturaleza, no tienen un contacto directo con el productor. Las ciudades intermedias sí, porque parte del tejido social de una ciudad intermedia incorpora en toda la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor, de manera más fácil, más fluida. Es por eso que pensar en ciudades intermedias es una alternativa muy interesante para ese reinventarse del ser humano. Ayer Carlos Hugo nos puso esta diapositiva y quiero arrancar desde ahí el cómo. Esta diapositiva lo vimos creo que hace 6 años, Carlos Hugo, ¿no? Y cuando poníamos de esos conceptos de identidad, de corresponsabilidad, ¿no?, de conectividad, desde ahí aparecía la conectividad, aunque no era muy evidente, ¿no? La pandemia también nos enseñó a que el uso de la tecnología es útil, al menos para poder comunicarnos, ¿no? Y el trabajo en redes, etcétera, eran conceptos que los veíamos con potencial, pero aún eran muy abstractos. Entonces hemos tratado de, en estos años, venir trabajando en los cómo, a partir de los diferentes programas y proyectos que desarrollamos en el hemisferio, y queremos compartir eso con ustedes. Bien, vamos al tercer punto de la conferencia. Ya pasamos 2 rapidísimo. El primero es el enfoque de desarrollo territorial. ¿Y por qué pensamos que esa es la base estructural para todo lo que vayamos a proponer de aquí en adelante? Porque sin un esquema que nos sirva de amortiguación, pero visto de manera integral, difícilmente vamos a solucionar los problemas migratorios, los problemas económicos, los problemas sociales y ambientales de un país. 4 grandes retos, y quisiera ahí ponerlos muy claramente sobre la mesa, porque creo que son los puntos a discusión y a diálogo futuro. El primero, necesitamos ciudades intermedias que tengan identidad propia a partir de una planificación inteligente. ¿Qué es una planificación inteligente? Es ver qué recursos tenemos y a partir de eso ver qué vocación productiva tenemos en cada una de las ciudades intermedias. La mala noticia es que no puede ser solo café. Tiene que ser un conjunto de actividades y encadenamientos que se lleva al desarrollo integral de esa economía. Segunda idea. Un reto que es bastante exigente también es que ese desarrollo de esa priorización de la planificación estratégica se concentren en políticas públicas que fortalezcan la institucionalidad, o sea, la gobernanza y la gobernabilidad. Ahí tenemos una tarea pendiente, creo yo. Son de los grandes retos, como lo vamos a ver más adelante. Y dentro de esas políticas públicas, nuestros factores disruptivos que creemos son la digitalización, número 1, el tema de las energías alternativas y el tema del fortalecimiento de las economías locales. Recuerden, la economía local fue lo que nos dio subsistencia en la pandemia. Sin economía local hubiera sido crítico el impacto económico que teníamos en cada uno de nuestros países. La economía local es un buffer, es un muy buen amortiguador. Tercera exigencia y reto. En este marco de cambio climático, en este contexto de cambio climático, tenemos que hacer que nuestros objetivos productivos también sean medioambientales, no medios, ambientalmente completos, totalmente alineados a las contribuciones nacionales determinadas que tienen los países para poder hacerlo sostenible. Y cuarto y final, hay que incorporar a los jóvenes y a las mujeres en esto. Ayer hablábamos de que el 75% de la población es urbana, el resto es rural. Y cuando vamos a la ruralidad específicamente, a ese 25% restante, el promedio de edad de los agricultores en América Latina y el Caribe está entre 45 y 50 años. En España es mayor. Y sabemos, ¿no?, que el índice demográfico también está afectando seriamente a los diferentes ayuntamientos, tanto de Europa como también de América Latina. Entonces hay que repensar en cómo enamoramos a esos jóvenes y pensamos que uno de los objetivos de esto es la industrialización nuevamente inteligente. Una industrialización con generación de valor agregado integral, aprovechando de manera eficiente los recursos naturales. Eso es la bioeconomía. Entonces, hemos planteado para la reflexión este esquema que lo vamos a desarrollar. Creemos que es necesario generar una base bien clara de planificación estratégica, una base de planificación inteligente, como les decía, para focalizar las inversiones, porque esto es fundamental. A veces nos gastamos mucho tiempo tratando de ejecutar los presupuestos que tenemos en los municipios, pero ¿y dónde está la planificación?
¿Para qué? ¿Cómo orientamos esa inversión? No solamente de recursos públicos, sino recursos de cooperación internacional, multi o bilateral, y que son deuda o que son donación, cualquiera de los esquemas. Entonces hay que tener clara que cada vez es más importante la focalización de la inversión. Segundo, a esa base hay que sumarle 3 disruptores, que vamos a poner algunos ejemplos. Productividad basada en bioeconomía, innovación basada en tecnología de información y comunicación, y eficiencia energética basada en alternativas más sostenibles. Y que eso permee, ojalá, como políticas públicas basadas en evidencia que generen gobernanza. Es un esquema, podría sonar simplista, pero de todos los otros disruptores que hemos probado, el disruptor del mercado por medio de diferenciación de calidad, el disruptor de la genética, otros disruptores que hemos puesto sobre la mesa, han dado cambios, pero muchos de esos no han sido totalmente significativos. Así que quisiéramos en esta conferencia tratar de centrarnos en esos 3, aunque no son los únicos, ¿no? Pero creeríamos que tienen un potencial mucho más fuerte para generar esas disrupciones y esos cambios positivos que quisiéramos proponer. Primero, planificación inteligente basada en ciencia. Amamos también los mapas, pero muchas veces los mapas no nos llevan a ver la integralidad de lo que sucede en un territorio, y mucho menos como esto permite la planificación estratégica de una ciudad intermedia. Y los mapas que nosotros consideramos tienen que ver con aspectos biológicos, sociales, culturales, económicos, ambientales, y también de infraestructura, y también de conectividad, y también de institucionalidad. Cuando estamos haciendo planificación inteligente, tenemos que invertir en tener la mayor cantidad de data. El problema es que no tenemos mucha data, ¿no? No sé si es que convenga tener data o no convenga tener data, pero creemos que si no tenemos esa data de calidad, difícilmente vamos a generar e identificar esto que es la clave, la provocación productiva de un territorio, para que esas inversiones estén bien canalizadas. Entonces, pensar en un esquema de planificación territorial, georreferenciada si es que es posible, deberíamos tener claridad en estuarios de suelo y agua, reservas de agua, cantidad de agua, manejo de cuencas. Tenemos que pensar en la biodiversidad, en el cuidado y en el uso sostenible. Tenemos que pensar en el clima, en las principales variables, temperatura, humedad, precipitación, luminosidad, etc. Tenemos que pensar en productividad y rendimiento para ver proyecciones. Tenemos que pensar en conocimiento e innovación. ¿Qué están haciendo las universidades, las escuelas? Muchas veces desarrollamos proyectos en un territorio, pero que no tenemos el capital intelectual para poder desarrollarlo. Tenemos que pensar en infraestructura, en conectividad, en institucionalidad, en cultura, en mercado, en todo eso. Es multidimensional. Pero como les digo, nos parece que los 3 disruptivos en este momento son conectividad, energía y conocimiento, innovación. Porque tienen una correlación con todos estos. Estos son insumos básicos que nos permiten generar estrategias con visión de sostenibilidad ambiental, económica, productiva. Tenemos que hacer estos estudios. No son baratos. Yo diría que son costo-beneficio eficientes. Pero tenemos que plantearnos esos esquemas, porque si no, la vocación productiva, que es la base para la planificación estratégica de las ciudades intermedias, no va a funcionar. Porque la planificación va y tiene que ir desde abajo hacia arriba. Tiene que ir. Y también complementada desde arriba hacia abajo en algunos elementos que vamos a ver, ¿no? Entonces, si tenemos clara la vocación productiva, vamos a tener clara los planes de inversión. Y si tenemos claros los planes de inversión, vamos a tener claros los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI se llaman aquí, o PDI, estoy haciendo un lenguaje un poco generalizado, ¿no? Y los presupuestos que están ahí. Pero el presupuesto muchas veces nos llega calculado de diferentes formas en nuestros países, ¿no? Y cuando ya tenemos eso claro, definitivamente, eso se complementa con los planes sectoriales de las diferentes instancias ministeriales a nivel estadual, y también de los planes nacionales de desarrollo, la visión país. Entonces es un flujo continuo de planificación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero la base para generar este nodo de articulación es la vinculación productiva y esa valoración de esa vocación productiva. Claro, cuando tenemos todo esto ya a nivel local, a nivel de ciudades, es mucho más fácil tener esto, la visión país, para tener una claridad de lo que es la matriz energética y la matriz productiva, donde nos permite hacer políticas públicas estatales claras, donde tenemos políticas públicas basadas en evidencia. Entonces es el primer paso. Sin esa base, difícilmente vamos a poder lograr impactos sostenibles.
Tenemos que hacer las cosas con ciencia y con conciencia. Las dos cosas, ¿no? Esto es, miren, en América Latina y el Caribe tenemos que mejorar nuestra productividad y rendimientos. Tenemos variables, café, tenemos variables desde 0.2 toneladas a 1.9. Cuando tenemos una planificación territorial adecuada, sabemos si es que el café es robusta o arábiga, porque son muy diferentes. El uno es por volumen, robusta, es un café genérico, que no nos aporta mucho aroma, mucho sabor, es genérico, y tenemos carácter arábiga, de diferentes variedades, que nos da mayores particularidades de tonos, de sabores, de aromas. ¿Hacia qué estamos apuntando? Entonces va a depender de la vocación productiva, del mercado, de todo lo que habíamos visto en la planificación territorial anteriormente. Lo mismo sucede en el azúcar, en la caña, en el trigo. Todo. Bolivia tiene más de 1.500 variedades de papa nativa. Se consumen alrededor de 6. Y de esas 1.500 variedades de papas nativas que se consumen, más bien dicho, que se tiene, y de esas 6 que se consumen, esos rendimientos están alrededor de 5 a 6 toneladas métricas por hectárea. Cuando países como Perú, por ejemplo, uno, muy cerca de acá, tiene alrededor de 18 a 20 toneladas métricas por hectárea. Entonces, el índice de productividad es fundamental. Pero cuando hablamos de agricultura en conceptos primarios, ese es el enfoque, rendimientos. Pero cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de esto. Oiga, ¿y qué hacemos con los desperdicios? Ustedes sabían que de la producción agropecuaria prácticamente el 30% son pérdidas post cosecha en desperdicios. ¿Y qué hacemos con esa biomasa? ¿Será que tenemos que hacer energía? ¿Será que tenemos que plantear biofertilizantes? ¿Tenemos que plantear bioinsumos, remediadores de suelo? Un conjunto de productos que salen de la agricultura y que lo consideramos como desperdicios. Por eso es que el concepto de reactivación económica de ciudades intermedias tiene que incorporar elementos de bioeconomía que creemos que son complementarios, ¿no?, para que esa matriz productiva integradora del desarrollo económico sea mucho más fuerte. Esto los hechos lo demuestran. En los últimos años, verdaderamente, los productos que vienen de origen de la agricultura, por poner un concepto amplio, muchos de ellos, los niveles de crecimiento mayores están dados por proyectos que tienen sustitución energética, por ejemplo, los biocombustibles. Y ojo, biocombustibles pueden ser de productos alimenticios, maíz, caña, etcétera, que está muy bien, como de productos que no compiten con alimentos. De algas, puede ser de jatrofa, de pongamia, que es una especie forestal, y muchas cosas. Entonces tenemos que tener la mente amplia para esto, basado en ciencia. Bioplásticos, a partir de la celulosa, de la lignina, que tiene la yuca. Son biodegradables en 4 meses y estaríamos generando un cambio significativo en el impacto ambiental de las ciudades, donde uno de los principales riesgos y retos y costos es el manejo de la basura. Estamos hablando de temas de biofertilizantes. No tenemos urea. ¿Por qué no ponemos plantas de biofertilizantes? Ahí está la reorientación de la inversión por medio de la tecnología. Biofármacos. La pandemia nos enseñó. En el altiplano hay una planta que se llama COA. No sé si ustedes la han visto, ¿no? Es un broncodilatador excelente. Uno va caminando en las alturas, se pegan las manos la COA, la absorbe y los pulmones comienzan a tener función alveolar muy, muy rápida y mayor captación de oxígeno. Eso es oro puro que está ahí botado. Que no pensamos ni en aceites esenciales, ni en moléculas, ni nada. Así es la apertura de lo que da la agricultura para generar esos cambios en las matrices productivas. Y bueno, materiales para siembra, etcétera, etcétera. Al final, el modelo de la bioeconomía circular que se propone como factor disruptivo número 1, ¿no?, es justamente este encadenamiento entre la oferta y la demanda, generando un flujo de stocks a partir de nuevas industrias que deben estar en ciudades intermedias, de biofertilizantes, de bioinsumos, de biocosméticos, de bioplaguicidas, del conjunto de opciones que nos presenta la agricultura. Segunda disrupción, tenemos que transitar hacia una agricultura inteligente, no solamente climáticamente inteligente, sino nutricionalmente inteligente. Y no solo nutricionalmente inteligente, sino socialmente responsable y que genere agregación de valor. Y para eso las tecnologías de información y comunicación son fundamentales. Parecería que estemos lejos de temas de manejo de nube, de blockchain, de Internet de las cosas, de IoTs para la agricultura, pero no, la realidad es que lo estamos utilizando. El problema está en socializarlo, en democratizar ese acceso a ese conocimiento y el uso de esas tecnologías.
Por ejemplo, aquí en Bolivia hemos desarrollado una aplicación que se llama Greenapsis, ¿no? Y está en varios países del hemisferio. Es bien sencillo. A veces nuestros productores no tienen en las diferentes partes rurales, en las diferentes zonas, conocimiento o acceso a asistencia técnica. En esta Greenapsis es lo mejor de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, ¿no? Y de Facebook, sobre todo, y de YouTube, en el cual un agricultor, por ejemplo, yo estoy en una zona rural y digo, hola, soy Santiago y tengo un problema de papa, hago un video con mi celular, lo mando a una comunidad que practica, ¿no? Y a Greenapsis, como tiene esas características, genera esa interacción social por medio de la conectividad. Pueden contar experiencias, pueden contar retos, tiene un marketplace. Entonces, el uso de la tecnología nos facilita esto. ¿Cómo generar esa dinamización? Pues fácil. Hay que vincular lo social con lo tecnológico a partir de planificación estratégica, ¿no? Es interesantísimo ver el empoderamiento de jóvenes y mujeres con esto. Muchas veces cuando desarrollamos este proyecto nos decían, oiga, es que la agricultura es arcaica y por eso es que estamos fuera del campo. La verdad es que no es tan arcaica. El problema es cómo lo hemos llevado al campo, ¿no? Y esto enamora a los jóvenes, hace que la migración, dando condiciones de vida, mejoren la condición de vida. Muchas veces, ayer Carlos Hugo nos replicó eso miles de veces, ¿no? Y la condición de vida en las zonas rurales, periurbanas y urbanas, ciudades intermedias es fundamental. Generarlos con tecnologías que sean disruptivas. Se me fue una. Esto es la tercera disrupción. ¿Cómo hacemos para que esa agricultura sea climáticamente inteligente? Esto, ¿no? Igual si ven esa cosita aquí, es una nanocomputadora, es un Raspberry Pi que tiene 3 nanosensores de humedad, temperatura y luminosidad, ¿no? Esto está en las parcelas de los productores, sube una Big Data y al productor le llega las curvas de variables de temperatura y humedad para que pueda prever heladas. ¿Dónde es esto? Esto es en los Intis, en Chuquisaca, en Culpina, Camargo, Incahuasi, Chupasuy. Municipios donde, por medio de la tecnología, el agricultor es climáticamente inteligente y puede prever acciones para mejorar su cultivo. Entonces, lo climáticamente inteligente tiene que estar acompañado de la tecnología. Uno diría, ay, que están viejitos. No, los viejitos conversan con los jóvenes y utilizan la tecnología. Hay un diálogo intrafamiliar. La tecnología puede unirlos. Esto está pasando hace una semana con mi equipo, con uno de los proyectos que tenemos en la Fortuna 1, ¿no? Tenían problemas para guardar las vacunas del COVID-19. Y eso que no es agricultura, pero es desarrollo rural integral. Utilizando paneles solares, ¿no? Aquí está el congelador funcionando para las vacunas, ¿no? Para facilitar en las postas sanitarias. Esto tiene que ver con eficiencia energética. Y la eficiencia energética nos permite utilizar lo eólico, lo solar, la biomasa, etc. Tercera disrupción. ¿Cómo estamos utilizando los sistemas interconectados? ¿Cómo estamos haciendo los sistemas de distribución de esa energía? No solamente a nivel del cableado central, sino sabemos las zonas rurales. Es impresionante ver a las familias ahí ya 8, 6, 7 de la noche, no tienen luz y se acabó la vida. Pero cuando les pones una lamparita solar en su escritorio, esa lamparita solar le permite al joven que está estudiando, al niño, a la niña, hacer sus tareas. Aprender 1 hora más al día, que multiplicado por un año son 360 más horas de aprendizaje, de conocimiento. Porque la agricultura también es integral para el desarrollo. En fin, esto es lo que vemos. Vemos que la agricultura 4.0, por medio de estas disrupciones, tiene que ser un integrador territorial que se concentra por medio de herramientas en ciudades intermedias. Ese es el concepto. Es un concepto que lo hemos resultados. Bioeconomía. Ahí viene el último punto. Dinamizador de la economía, ¿no? ¿Por medio de qué? Diferentes actividades. Miren, desde ambientes protegidos, reducción de pérdidas post cosecha, edición génica, agricultura de precisión, trazabilidad. Todas estas son tecnologías que nos llevan a ser mucho más eficientes. Esa eficiencia lo voy a expresar en el ejemplo del modelo del café. Cuando ustedes toman su taza de café, primero, ¿saben cuál es la huella hídrica de la taza de café? O sea, ¿cuántas tazas de agua se necesita para una taza de café? Le invito un café a quien me diga. Para cada taza de café que yo me tomo, necesito 24 tazas de agua. 24 tazas de agua. Para 1 kilo de carne, necesito 170 litros de agua. Eso se llama huella hídrica. Por eso es importante la planificación hídrica. Cuando vemos esto,
Vemos que el café normalmente lo vemos simplemente como la taza de café. Pero en las diferentes poblaciones que tenemos, en las diferentes facendas que tenemos, en los diferentes enclaves, desarrollos sociales, productivos, como lo que vimos ayer de la miel de abeja, de la hacienda, del café. El café va mucho más allá de la taza y de lo que consumimos. Miren el potencial. Primero, servicios ecosistémicos. Cuando tengo café puedo hacer ecoturismo. Es lo más fácil. Llevar a un grupo de turistas que desconocen de la ciudad, de dónde sale el café, a generarles servicios de ecoturismo, ¿no? Hay procesos como la NAMA, que es un proceso de medidas ambientalmente sostenibles que nos ayudan a esto. Puedo hacer con el café mejoramiento genético. Puedo mejorar variedades, calidades, aromas. Con el cacao en Ecuador, por ejemplo, yo soy ecuatoriano, estamos desarrollando un cacao rosado, que es muy interesante porque tiene el triple de precio en mercados internacionales para un nicho gourmet. Uno diría cacao rosado, estamos medio locos, ¿no? Pero sí, la teobroma, la planta natural, tiene las opciones que nos presenta genéticamente de poder tener este tipo de cacaos, ¿no? Son cacaos diferentes, gourmets. Podemos hacer ecoprecisión. Miren, con la cascarilla de café en Caranavi hemos logrado con algunos estudios hacer bloques de construcción. Hemos logrado hacer biofertilizantes a partir del mucílago que sale del café, de esa cáscara que lo botábamos como desperdicio. Hemos logrado hacer un conjunto de cosas para mejorar incluso la polinización, la alianza estratégica con las abejas. Trabajar en temas de café va mucho más allá. Estamos hablando de biofertilizantes, de cosméticos, de fármacos, de la cafeína per se, que a veces no vendo el café, pero vendo la cafeína. Eso a las farmacéuticas utilizan mucho para pastillas como el solochipil, ¿no? Etcétera. O sea, la eficiencia en la cadena productiva, y eso es lo que queremos dejarles como mensaje del café, es que no piensen solamente en café, sino en todos los enclaves productivos a lo largo de toda la cadena de valor y cómo éstas interactúan entre sí. ¿Qué está pendiente? Para concluir, creemos que está pendiente algunos elementos, pero lo fundamental es el tema de políticas públicas basadas en evidencia. Tenemos que poner sobre la agenda pública este importante tema de ciudades intermedias. Creemos que esas políticas públicas tienen que ser dinamizadores, facilitadores, por medio de instrumentos de políticas públicas, de lo que hablamos anteriormente. Y creemos que finalmente hay que generar una articulación de trabajo pentahélice, público, privado, academia, sociedad, cooperación. Todos debemos trabajar juntos. No es fácil hacer esto, ¿no? Lo más complejo es ponernos de acuerdo. Y trabajar de acuerdo es mucho más complejo aún. Creemos que justamente hay que trabajar en eso. Hay que seguir generando sistemas agroalimentarios inteligentes, con una visión estructural, con una visión de futuro, con una visión de vanguardia, con conocimiento, haciendo un diálogo de ciencias entre el saber ancestral y el saber científico. No tienen por qué pelearse. Pero sobre todo una herramienta que hemos visto que puede funcionar es la bioeconomía. Ustedes han visto cómo se puede diversificar la matriz productiva y energética de un país, de una ciudad, a partir de estos elementos. La agenda pendiente requiere de trabajo conjunto. Y como ICA creemos que tenemos una función de puente, tanto a nivel internacional como nacional, para ir generando este intercambio de información y conocimiento. Queremos aportar desde esa óptica, desde una óptica de los cómo. Algunos están en proceso, otros están en validación, otros ya se pueden extrapolar. Pero creemos que son instrumentos que para ustedes, alcaldes de diferentes países, de diferentes regiones, podrían ser interesantes instrumentos de política pública para generar ese desarrollo de las ciudades intermedias que tanto buscamos. Muchísimas gracias y continuemos con este exitoso evento.